Sí, están buenos estos encuentros. Es algo distinto. Hay una opción que dice mover al escenario. Buenas. Hola a todos. Claro, es espectacular. Ahí vamos viendo, bueno, vamos a ir viendo distintas maneras. En este caso es un taller de anonimización, distintas maneras de anonimizar datos. Tal cual. Buen día, si se quieren ir presentando, ahí vayan dejándonos comentarios. Hola, Valen. Me faltó la musiquita, la música ambiental. Música de ascensor. Hubiera estado bueno poner eso, la verdad. Sí. Bien de lobby. La próxima. ¿Qué esperamos? ¿Hasta ahí 5 más o menos? Sí, esperemos un cachito más. Buenas. Bueno, para todos, espérennos 5 minutitos que se está subiendo la gente. Mientras, si quieren ir presentándose y contándonos si usan IA y para qué. Sí, está bueno Yo que trabajo en el vemos. Tribunal de Cuentas de la provincia y utilizo IAs sobre todo para búsqueda de jurisprudencia, de doctrina, porque trabajo, obviamente soy abogado y trabajo con leyes, así que lo uso de ese lugar, obviamente para redacción también, ¿no? Pero Ah, de una manera muy, si se quiere, introductoria, no tengo conocimientos específicos de utilización. bárbaro, ¿qué usas ahí? ¿Qué herramientas usas? ChatGPT, Gemini, Sí, por lo general, ChatGPT, por lo general. bárbaro. Ok. Hoy día, bueno, va a ser más orientado a la práctica, pero bueno, podemos ir viendo, ¿no? Para futuras ediciones de comunidades de práctica, según lo que vayamos hablando, lo que lo que nos vayan pidiendo, ir tocando otros temas. En la teoría que dimos el martes pasado, ahí por ejemplo tocamos algunas, no sé si tuviste algunas técnicas que se usan al momento, ¿no? De hacer, cuando usas ChatGPT se llama prompting, algunas técnicas de prompting para mejorar esta interacción, ¿no? Con las distintas herramientas y obtener mejores respuestas. Yo soy María José del Ministerio de Infraestructura, no sé si me escuchan bien. Sí, se Sí. escucha perfecto. Hola María José. Bien. Hola, María. Y particularmente en el ministerio yo lo utilizo por ahí para hacer comparaciones de ofertas de empresas, o sea, para que me ayuden los informes técnicos de las empresas, para preparar procesos
documentación. Utilizamos mucho Notebook LM, al cual Es le muy buena podemos herramienta. Sí. Claro, subir esa, como documentación. comentamos, es una del estilo del RAG, ¿no? Preguntas y respuestas. Está muy bueno. Y después tenemos Copilot, que está incluido entonces con Copilot algunos chicos hasta incurrieron en agentes, están haciendo agentes para revisar información, para revisar datos. Eso es más o menos lo que estamos en mi área. Muy bueno. Sí, es un boom tal hoy en día que tenés tantas cosas, herramientas, eh, muchas que a veces ni siquiera llegas a conocer en profundidad, entonces están buenos estos talleres como para conocer nuevas herramientas. Yo, si bien estoy especializado en todo lo que es IA, hasta hace unos meses no conocía mucho Notebook LM y cuando la empecé a usar, la verdad que estaba muy buena. Incluso a nosotros que estamos en este sector nos pasan que van saliendo cosas nuevas todos los días y la verdad son Sí. sorprendentes y nos facilitan muchos trabajos que quizás hoy en día se hacen de forma manual y los podemos automatizar y hacer de una manera más eficiente. Y bueno, taller que van a dar ahora a los chicos está bueno porque justamente, ¿no? Cuando usamos todo este tipo de herramientas, tenemos que tener en cuenta que trabajamos con datos sensibles. No siempre no tienen que ser solamente datos privados, pero son datos sensibles que en general corresponden a la provincia, así que está bueno, ¿no? Tener en cuenta estas diferentes técnicas de anonimizar datos. Esperamos un minutito más y si quieren vamos arrancando. Gracias por el aguante y la espera. Ahí, Juan Manuel, sí, lo vamos a grabar y bueno, después ahí tenemos que ver en cuanto a espacio, ¿no? Donde, si lo podemos habilitar. Pero bueno, también se van a llevar, vamos a trabajar con Collabs y se las van a llevar. Ahí bueno, muy buenas las Antonella, Nahuel, los comentarios que nos van dejando. Oye, me pareció leer que alguien usó IA para generar una cortina musical. ¿Entendí bien? Está bueno eso. No, no puedo. Sí, mira, Nahuel. Usa DeepSeek, Nahuel. Está ayornado. Ah, Zuno, sí. Mira qué pena. Bueno, ahí si usan, por ejemplo, algo de IA generativa para lo que es generación de imágenes o videos. Bueno, estamos trabajando, la idea es que próximamente ver, ¿no? De implementar alguna marca de agua o algo como para, ¿no? Identificar, más que nada cuando es frente a la ciudadanía, que ese contenido está generado por IA. Bueno, ya son 11:12, me parece. Vamos arrancando. Bueno, mi nombre es María Paula Ponce, soy la directora de digitalización e inteligencia artificial de la Dirección Provincial de Innovación Digital, Subsecretaría de Gobierno Digital, Ministerio de Gobierno. Estamos en el marco de las comunidades de práctica de innovación digital que arrancaron el martes pasado. La verdad que arrancó la iniciación y bueno, di
una breve introducción a lo que es la IA generativa. Hoy, en ese marco, ¿no?, de las comunidades de práctica, organizamos este taller que es de anonimización de datos, donde vamos a ver cómo resolver estas problemáticas y haciendo las comparativas entre distintas técnicas, desde programación tradicional hasta cómo resolverlo a través del uso de LLMs. Bueno, nada, queremos aclarar que no es capacitación profunda, ¿no?, sobre esta temática, sino que al ser un tiempo breve, es un puntapié, ¿no?, como para que ustedes después puedan seguir investigando y profundizando sobre estas temáticas. Y bueno, la idea es poder generar, ¿no?, una comunidad. Cualquier duda nos pueden escribir a inteligencia.artificial@gba.gov.ar, lo vamos a estar dejando ahí en los mensajes. Nada, siempre estamos dispuestos a colaborar o a trabajar en conjunto. Y también, por otro lado, quería comentarles que junto al IPAP estamos dictando distintos cursos que a su vez tienen distintas, ¿no?, nivelaciones, algunos son correlativos, y que recomendamos que los realicen. Tenemos, por ejemplo, un bloque introductorio, que es, dentro del bloque introductorio tenemos el curso de introducción al uso de la inteligencia artificial en la administración pública provincial. Este curso ya lo han tomado más de 1.500 agentes de la provincia. Después, un curso nuevo es el de desafíos y riesgos de la protección de datos personales y la inteligencia artificial en la administración pública. Ese está muy bueno y viene en colación, ¿no?, a esta temática que vamos a dar hoy, así que la idea es que todo el mundo tenga, ¿no?, al menos los cursos de los bloques introductorios, los puedan realizar. Después hay capacitaciones, después hay como un bloque medio, ¿no?, que por ahí está más dirigido a lo que son mandos medios, tomadores de decisiones, coordinadores de equipo. Ahí tenemos también un curso que es políticas y regulaciones de las inteligencias artificiales. Y después otro que por ahí también tiene teoría y práctica, que es cómo utilizar la inteligencia artificial para la productividad y toma de decisiones en el sector público. En particular ese ahí lo va a dar Tommy, que hoy va a hablar acá. Es uno de los chicos de IA. Y después hay un bloque más técnico, donde tenemos los cursos de inteligencia artificial aplicada al diseño digital y el de introducción a la inteligencia artificial con Python, que también lo va a dar Franco Len, que hoy va a hablar. Así que, bueno, ahí sin más los dejo al equipo, aparte del equipo de IA, que va a tener a cargo el taller de anonimización de datos. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Buen día a todos y todas y bienvenidas al taller de anonimización de datos. Primero que nada voy a presentarme, soy Franco Len, soy ingeniero en sistemas y trabajo para la Dirección Provincial de Innovación Digital. Y en este taller me van a estar acompañando Tomás Alberti y Franco Ibáñez. Chicos, si se quieren presentar. Buenas, bueno, como dijo Pau y como dijo Fran, soy Tomás Alberti. Trabajo en lo que es inteligencia artificial más o menos ya desde hace 2 añitos, 3 añitos. Y bueno, la idea de este taller es que les pueda servir y que podamos entre todos aprender algo. Hola, buen día. Mi nombre es Franco Ibáñez, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas. Formo parte del Laboratorio de Ingeniería en Sistemas en la UTN. Hace un año estoy en el grupo de IA a cargo de Paula y me desempeño como desarrollador de Python. Y eso, ahí estaríamos. Bueno, buenísimo. Bueno, antes de comenzar con la parte práctica del taller, me gustaría repasar qué entendemos por anonimización de datos y por qué es algo tan importante. No se preocupen, esto no tiene ningún enfoque técnico ni nada por el estilo, sino que lo vamos a ver de una forma muy simple y con algunos ejemplos. Pero primero, quisiera invitarlos a que participen en un link que les vamos a estar dejando en el chat ahora mismo. Ustedes van a tener que entrar a ese link y les va a pedir que se registren o inicien sesión. Yo les recomiendo que le den a iniciar sesión y se vinculen con su cuenta de Google. Cuando entren, lo que van a ver son 3 pizarras, cada una va a tener una pregunta y a su vez van a ver que tienen un post-it. Este post-it ustedes lo van a agarrar, lo van a pegar en la pizarra correspondiente según cómo vaya haciendo yo las preguntas y van a responder
dichas preguntas. Así que bueno, la primera que les voy a hacer es, ¿qué creen ustedes que es la anonimización de datos? ¿Qué es para ustedes anonimizar datos? Les voy a dejar 1 o 2 minutos para que vayan contestando. No tiene que ser nada técnico, es simplemente lo que piensan ustedes, así los podemos ir leyendo. Les aviso que estoy viendo varios mouse. Si le dan al papelito azul y lo pueden agarrar al papelito y ya pueden anotar. Claro, y lo van arrastrando y ahí pueden empezar a responder. Gracias, Tommy, por esa aclaración. Placer. Voy a ir haciendo zoom. Ahí veo que Pablo está contestando, Román. Ahí, Tommy o Fran, si querés compartirlo para que vayan viendo todos también. Dale, ahí lo comparto, ¿querés, Fran? Porque estás Dale, compartiendo lo compartilo tuyo. vos así. Franco Len dejará de compartir contenido tan pronto como usted comienza a compartir. Dale, si querés, y vuelvo a compartir después. Ahí está. Como podemos ver que sí, las respuestas van orientadas a eso. Ocultar información sensible de los usuarios. Manera de preservar información sensible en la web. Justo acá muevo un cachito de esto. Ahí está. Información sensible que no quiero que se divulgue en la web. No mostrar datos sensibles de una institución. Muy bien. Va por ese camino, sí. Si alguno también quiere contestar por el chat, también puede hacerlo, porque acá somos muchos mouse. Capaz que está bueno si alguno quiere sumarse por el chat. Bueno. No puedo ingresar, pone Paula. Tenés que iniciar sesión con tu cuenta de Google y si no, directamente contestalo por el chat. Así es más sencillo y no andamos dando vuelta en iniciar sesión y eso porque hay veces que puede ser complicado. Sí, el link es el que pasamos anteriormente en el chat. Bueno, mientras contestan, yo voy a volver a compartir la presentación. Así no nos extendemos demasiado. Avísenme cuando se esté viendo. Ahí está, ¿no? Sí, perfecto. Bien. Bueno, la anonimización de datos es el proceso de tomar un conjunto de información que contiene datos de personas y modificar o quitar aquellos detalles que identifican a las personas, de forma que los individuos que estén presentes en ese conjunto de datos queden anónimos. En otras palabras, es hacer impersonal una base de datos personal. Por ejemplo, tomemos la siguiente lista de ciudadanos, ¿no? Tenemos en una columna nombre, en otra apellido y en otra el DNI. Si queremos anonimizar estos datos, tendríamos que cambiar nombre, DNI y apellido por códigos. O, en caso de que la tabla fuera más grande y contuviera otros datos, simplemente eliminarlos y dejar solo información general, como estadísticas, rangos de edad y demás. El resultado de anonimizarlos es que nadie que mire esos datos va a poder saber a quién se refieren exactamente. Acá es importante hacer una aclaración, porque anonimizar no es lo mismo que simplemente codificar
o esconder por arriba los nombres. Para que una anonimización esté bien hecha, no tiene que haber forma de volver para atrás y descubrir la identidad original de la persona en los datos. Por ejemplo, si tengo las siguientes tablas, podemos ver que al nombre Juan le asigné el código N1, al nombre Camila le asigné el código N2, lo mismo para los apellidos, al apellido López A1, a la Santellán A2, y así con los demás ejemplos. Si yo tengo esta tabla que me dice a qué hace referencia cada código, esto no es anonimización. Esto es una pseudonimización y sigue siendo considerado como un dato personal, porque la identificación la puedo recuperar a través de estas tablas. Basta con que las veas y ya vas a saber cuál corresponde a cada código. En cambio, la verdadera anonimización se basa en eliminar cualquier vínculo con la persona real, asegurando que, aunque alguien tenga acceso a esta otra tabla con los códigos, no pueda saber quién es quién. Ahora bien, para entender qué es la anonimización de datos personales, como muchos contestaron ahí en el Miró, primero tenemos que saber qué cosas son consideradas datos personales, ya que tenemos que saber qué datos son los que tenemos que proteger. Entonces, ahora es cuando les voy a hacer otra pregunta, y tienen para participar ya sea en el Miró o por chat, me van a decir qué consideran, qué entienden ustedes por datos personales. De nuevo, les damos unos minutos para que vayan contestando. Hugo, ahí para ingresar al Miro, o puedes hacerlo con tu cuenta de Google o crearte una nueva cuenta, si te referías a eso. Bien, Alejandro, sí, exactamente. A ver, voy a mirar cómo va el Miró. Veo que hay varios que están poniendo los post-its. Nombre, apellido, email, teléfono exactamente. Datos que identifican exactamente. Bien. A ver, no estaba leyendo eso en el chat si alguien más puso algo. Bien, exactamente, Facundo, sí, así. Ezequiel también. Bueno, voy a continuar. Datos personales. Bien, llamamos datos personales a cualquier información que, como ustedes dijeron, se refiera a una persona y me permita identificarla. Pero esto no solamente de forma directa, sino que también puede ser de forma indirecta. Dicho de forma sencilla, es cualquier dato que te diga quién es alguien. Algunos ejemplos típicos de datos personales son nombre y apellido de una persona, tenemos el DNI u otro identificador único como puede ser número de pasaporte, CUIL, CUIT, etc. Después también tenemos la dirección física, el domicilio, calle y número donde vive alguien, el número de teléfono, el correo Ay, electrónico, especialmente si contiene el nombre o apellido, por ejemplo, juan.lopez@gmail.com, también la fecha de nacimiento completa e incluso patentes de autos u otros registros que estén vinculados a una persona y que me permitan identificarla. Si a través de uno o varios de esos datos podemos averiguar quién es la persona, ya sea de forma directa, por ejemplo con el nombre completo, o de forma indirecta, es decir, combinando cierta información, entonces estamos ante datos personales. A veces un solo dato aislado no identifica a nadie por sí mismo. Por ejemplo, yo puedo decir una mujer de 30 años y esto no va a identificar a nadie en particular.
Pero si añadimos más detalles, por ejemplo, una mujer de 30 años que reside en Olavarría, específicamente en el barrio Seco 2 y es empleada municipal, bueno, quizás ahí ya podemos empezar a deducir de quién se trata. Luego, dentro de los datos personales, existe una categoría especial llamada datos sensibles. Estos son los datos personales que revelan aspectos muy privados o delicados sobre una persona. Por su naturaleza pueden exponer a la persona a discriminación, prejuicios o simplemente atentan más contra su privacidad si se divulgan sin cuidado. Algunos ejemplos son como los que están viendo en pantalla, que es origen étnico o racial de la persona, opiniones políticas, creencias religiosas, filosóficas o morales, datos de salud, como puede ser el historial médico, enfermedades y discapacidades, e incluso información sobre la vida u orientación sexual de la persona. Como pueden ver, estos datos tocan las esferas más íntimas de la vida de alguien. La legislación, tanto en Argentina como en otras partes del mundo, protege de forma especial estos datos. Por lo general no pueden ser recolectados o usados sin un consentimiento expreso de la persona, salvo en algunas excepciones muy puntuales. Pero bueno, tampoco voy a entrar en mucho detalle de los datos personales y sensibles, sino que simplemente es para que entiendan los cuidados que tenemos que tener y qué datos tenemos que anonimizar. Bueno, ahora que ya sabemos qué son los datos personales y sensibles, les voy a hacer la última pregunta. ¿Por qué creen que es importante la anonimización de datos? ¿Por qué tenemos que anonimizar los datos y no podemos entregarlos así nomás? De nuevo, les doy unos minutos para que vayan contestando. A ver, voy a ir viendo acá. Para no vulnerar el derecho de las personas, exactamente. Cuidar información sensible. Derecho de las personas, exacto. Me gusta que haya tantos que estén participando y poniendo los post-it. La verdad está muy bueno. En su momento, cuando pensamos en esta herramienta, no sabíamos si iba a ser del agrado de todos, pero la verdad que está teniendo muy buen resultado. Porque son procesados y almacenados en servidores externos y perdemos la gobernanza de los mismos. Muy bien. Para proteger la privacidad de las personas, porque pueden ser utilizados con malicia. Preservar los derechos de las personas en la web. Exactamente. Bien. Exactamente. Lo que buscamos con la anonimización es justamente proteger este tipo de información, ya sea eliminándola o alterándola en los conjuntos de datos. Para que lo vean así, anonimizar datos no es solamente una buena práctica, es prácticamente una necesidad. Y para esto hay varias razones que entran en las que estuvieron comentando ustedes, y tenemos razones legales, razones éticas y razones operativas. Vamos a ver cada una de estas de una forma breve. Por un lado tenemos el cumplimiento legal. Acá existen leyes que nos obligan a proteger los datos personales de la gente. Anonimizar es una forma de cumplir con estas normas, ya que si los datos están verdaderamente anonimizados, podemos evitar problemas legales como multas, denuncias o sanciones. Con esto nos aseguramos de no exponer información identificable sin permiso. Luego tenemos la responsabilidad ética y privacidad, porque más allá de la ley está la responsabilidad moral.
las personas tenemos derecho a la privacidad y a decidir quién conoce nuestra información. Cuando la administración pública maneja datos de ciudadanos, por ejemplo, listas de beneficiarios de un plan social, historiales médicos en un hospital público o reclamos hechos por vecinos, también tiene la responsabilidad ética de proteger la intimidad de esas personas. Anonimizar datos demuestra respeto por el ciudadano, genera confianza y evita causar cualquier tipo de daño. Y por último, tenemos los beneficios operativos y el análisis de datos. Este es el punto de vista práctico. Anonimizar datos nos permite aprovechar la información para el bien común sin comprometer a individuos. En la administración pública, muchas veces es necesario compartir datos entre distintas áreas, ya sea con investigadores, desarrolladores o incluso publicar datos abiertos para que la sociedad o las universidades puedan analizarlos. Si no anonimizáramos estos datos, es como si estuviéramos atados de manos. No podríamos compartir nada por el riesgo de violar la privacidad. En cambio, con una buena anonimización, podríamos publicar estadísticas, publicar informes y bases de datos para análisis sin exponer a nadie en particular. Ahora bien, ya que tenemos estas bases, pongamos en contexto con algunos ejemplos concretos en la administración pública donde la anonimización resulta crucial. Para no extenderme mucho con esta introducción, solamente vamos a ver dos de estos ejemplos de manera corta. El primero que voy a elegir son las bases de datos de beneficiarios de programas sociales. Pensemos en una lista de personas que reciben una beca o un subsidio estatal. Esta base va a contener nombre, DNI, monto recibido y algún que otro dato. Antes de compartirla o publicarla, deberíamos anonimizarla. Por ejemplo, en lugar de nombres, podríamos usar códigos anónimos, lo mismo para el caso del DNI, o simplemente presentar la información de manera agregada. ¿A qué me refiero con esto? Directamente no entrar en detalle, sino decir cuántos beneficiarios hay por región, cuántos hay por municipio o provincia, montos promedios, identificar tendencias, variaciones, datos agregados. Todo esto con el objetivo de que nadie pueda identificar a un beneficiario específico a partir de la publicación. Y el otro caso que vamos a ver es el de historias clínicas y datos de salud público. Ya sabemos que en los hospitales públicos y en los centros de salud se recolectan datos muy sensibles de los pacientes. Por ejemplo, si el Ministerio de Salud quiere usar esa información para, digamos, no sé, un estudio o mejorar servicios, debe anonimizar esas historias clínicas, lo que implica quitar nombres, DNI y cualquier detalle que pueda identificar al paciente. Incluso algo tan simple como una dirección, porque ya vimos que combinada con otros datos, podría delatar de quién se trata. Por ejemplo, una forma de anonimizarlo sería, en vez de dar el nombre, decir el paciente Juan de tantos años, decimos el paciente A de 50 años, masculino, con diabetes, fue tratado con tal medicamento. De esta manera estamos compartiendo conocimiento médico o incluso estadístico sin violar la privacidad del paciente. Como pueden ver, anonimizar datos es una práctica esencial. ¿Qué logramos anonimizando? Logramos cumplir con la ley, logramos ser ético con la gente y aún así aprovechar estos datos para tomar decisiones y brindar mejores servicios. Es un equilibrio. Mientras que protegemos la privacidad de las personas por un lado, a la vez mantenemos la utilidad de la información para realizar análisis. Ahora sí, ya que tenemos esta base conceptual de lo que implica anonimizar datos, voy a explicarles qué es lo que vamos a ver en este taller. En este taller vamos a explorar de manera completamente práctica
cómo llevar adelante un proceso de anonimización de datos en distintos escenarios reales. La idea es que puedan comprender no solo qué herramientas existen, porque hay varias, sino también cuándo conviene usar cada una según el tipo y el volumen de datos con los que se trabajen. Primero, vamos a comenzar viendo cómo anonimizar datos mediante patrones específicos, utilizando expresiones regulares, es regex, y reglas definidas manualmente. Todo esto con Python. Luego, en el siguiente enfoque, vamos a ir un paso más y vamos a ver cómo aplicar estas herramientas de procesamiento de lenguaje natural que permiten identificar automáticamente entidades personales dentro de textos. Te muteaste por alguna Se razón. muteó, sí. Se me había apagado el auricular. No Ahí sé en está. qué parte, pero ahí está. Bien, puede pasar. Bueno, decía que luego vamos a ir un paso más allá, vamos a ver cómo aplicar herramientas de procesamiento de lenguaje natural que va a permitir identificar automáticamente entidades personales dentro de textos más complejos. Y finalmente vamos a explorar cómo los LLM, como ChatGPT o Gemini, pueden utilizarse para realizar una anonimización inteligente. Y el objetivo es que al finalizar el taller tengan una visión comparativa de los tres enfoques, comprendiendo sus ventajas, limitaciones y posibles combinaciones que se pueden hacer de estos enfoques en proyectos reales de la administración pública. Así que, sin más que decir, los dejo con Franco Ibáñez, que es el encargado de mostrarles el primer escenario. Bueno, a ver. Compartir pantalla. Y les voy a pasar por el chat el link. Dame un segundo. Estoy buscando. Se los voy a compartir primero, porque acá soy nuevo en WebEx y la interfaz. No, justo ese no. Ahí le paso el que es. Ahí va. Ese link es una notebook de Google Colab. Les recomiendo, para que lo puedan ver como lo estoy visualizando yo, vengan la ruedita acá arriba y pongan el tema claro. No sé si la gran mayoría ya tuvo contacto con Python. Esta herramienta de notebook te permite escribir código Python y a su vez comentarios con sintaxis Markdown, y estás ejecutando todo en la nube. Obviamente tiene sus límites, pero está muy bueno. Voy a esperar un segundo a que todos hayan podido entrar y visualizarlo. Y ahí arranco. Ayúdame a leer el chat, chicos. Díganme si la gran mayoría ya pudo entrar. Por ahora no. Por ahora nada. Ahí Mariela te dijo gracias. Y nada más. Se escucha bajito, ¿puede ser? Me acerco más, hablo más fuerte. Sí, un poquito. Ahí Antonella pudo Están entrar. entrando. Alejandro también. Bueno, muchas Buenas. gracias. Mientras, yo quería hacer una aclaración que, bueno, para usar obviamente los datos personales de lo que son de la ciudadanía, como comentaba Fran, se tiene que tener obviamente el consentimiento de las personas. Todo eso lo pueden ver y se trata en el curso básico de lo que es normativas. Exacto. Ahí está. Ahí la mayoría pudo entrar. Así que cuando quieras. Bueno, lo que tenemos acá es un texto de ejemplo. No se preocupen, son datos falsos. Lo que estamos haciendo es guardarle una variable texto original en Python con 3 comillas dobles al principio y al final. Es un comentario multilínea. Entonces, le vamos a dar a ejecutar y se guarda la variable en el contexto de ejecución. Vamos a primero ver el ejemplo con expresiones regulares simples y luego un pequeño ejemplo con una
con un paquete que se llama Faker que te permite generar datos falsos. A su vez, les dejo los links a un par de herramientas muy buenas online. Obviamente acá peguen texto que sea falso, no lo peguen acá si es el verdadero texto que quieren anonimizar. Em, esta en particular, Regex XR, está muy buena porque acá pegan el texto que están queriendo procesar, acá pegan la expresión regular y les va explicando paso por paso qué va sucediendo. Em, una expresión regular es un patrón que me permite identificar secuencias dentro de un texto. Yo en su momento mi primer contacto fue para proteger un formulario en el frontend de una aplicación. Yo quería detectar que no me inyectaran SQL o cosas por el estilo. En este caso particular, lo estamos usando para detectar una secuencia particular en el texto y reemplazarlo por otra cosa. Tiene muchas aplicaciones. En Python utilizamos el módulo que se llama array, regular expression, y un método que se llama sub. También les dejo en la documentación oficial el método. Entonces, vamos a bajar un poquito. ¿Qué necesito? Necesito importarme el paquete re y a su vez este paquetito yo me lo importo, este módulo me lo importo para mostrar después el output en 80 columnas para que no se haga muy ancho. Entonces, yo decidí definir funciones que dentro suyo van a invocar el método re.sub y yo necesito, como dice la documentación, necesito pasarle el patrón, el texto con lo que lo quiero reemplazar o una función que retorne el texto final que quiero reemplazar y el texto. Entonces, acá defino mi expresión regular. Simplemente para hacer la prueba, en este caso era expedientes. Me lo voy a copiar, voy a venir a esta herramienta, la pego y como pueden ver, acaba de detectar lo que yo estoy buscando. En este caso particular, el approach con expresiones regulares, yo tengo que diseñar un regex que busque lo que yo estoy necesitando para este texto en particular. Entonces, acá logré que detectase este texto y cuando lo invoquemos más abajo, yo definí varias funciones, en este caso para el expediente, una para el nombre, otra para los DNIs y así, para el correo, los teléfonos. Y después definí otra función que de forma secuencial va a recibir el texto y de forma secuencial primero va a buscar los expedientes y reemplaza, yo, como pueden ver acá, le estoy diciendo que reemplace por este texto al expediente. Y así con los nombres, con el DNI, con el email. De forma secuencial, primero reemplazo los expedientes, lo guardo en texto y después seguidamente con las otras. Y al final retorno el texto procesado. Voy a ejecutar esta celda, estas son celdas, ¿okay? En Notebook. Para que esté cargado en el contexto de ejecución, aquí creo una variable texto anonimizado, invoco a la función anonimizar, que es esta, y le paso el texto. Y después imprimo en pantalla el resultado. Entonces, como ven, acá reemplazó el nombre, el DNI, el CUIL por la etiqueta específica que le indiqué. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires también lo detectó como nombre y lo reemplacé. Acá. Esto es una forma. Claramente es un proceso de prueba y error hasta que ustedes logren una expresión regular que les sirva con este texto en particular, con su texto con el que estés trabajando. Bien. Y a continuación les voy a mostrar una librería que se llama Faker. A diferencia de los módulos re y del TextWrap, no son módulos core de Python y necesitan instalarlo con pip. Como acá estamos en la nube, directamente invocamos pip install faker y va a instalar el paquete. Si lo estuviesen haciendo local, tendrían que crear un ambiente, un entorno virtual y recién ahí instalarlo. Este paquete
una vez que instancias la clase faker, o sea, tú lo importás, y en la variable fake vamos a instanciar la clase faker. Tiene métodos que yo aquí, en este caso, lo estoy instanciando tal cual. Entonces, lo único que estoy haciendo después es invocar en el método que yo tengo fake, first name, me va a retornar un nombre. Y los hice un montón de ejemplos, con direcciones, con código postal. Chicos, si alguno hizo una pregunta en el chat, léamela, porque no tengo el chat abierto. No, por ahora nada. Dale, tranqui. Ah, bueno, ahora. Bueno. Ahí preguntaron, Sí. al ser ¿Lo leo algo, también? sí, al ser algo online, ¿no estoy subiendo datos sensibles que quedarán en la nube? Aunque el fin sea anonimizar. Sí, tenés razón. ¿O lo puedo hacer localmente? Pregunta. Esto que estoy mostrando lo podrías hacer localmente con un archivito .py perfectamente. Tendrías que crear un entorno virtual, instalarle el paquete fake. Para el primer ejemplo no necesitas instalar nada, simplemente lo ejecutas. En este caso, para hacerlo más didáctico, usamos notebook en la nube. Y el texto es falso. Pero sí, no. Claro, ahí como aclaración, por ejemplo, nosotros trabajamos siempre on-premise. Esto a modo de, digamos, del workshop, ¿no? Y de mostrarles las distintas técnicas, decidimos usar las collabs para que sea más interactivo, digamos. Pero nosotros trabajamos siempre de forma local y recomendamos eso. Sí. Incluso ese mismo código que está ahí usando Fran en el notebook, lo pueden agarrar, llevarlo a un entorno local y ejecutarlo y tener el mismo resultado. Exactamente. Bueno, entonces acá imprimo en pantalla varios ejemplos. Como yo instancié la clase faker sin pasarle un idioma, me trajo todo por defecto en inglés. Todos datos falsos. Si yo en cambio acá le pongo este, por ejemplo, lo vuelvo a ejecutar, le estoy pasando el código a ese AR y bajo en el output, está bastante bien logrado. La comunidad participa y va aportando sus traducciones. Otro detalle es que cada vez que invoquen un método, se retorna un valor distinto, único. Si yo lo voy a ocultar y voy a dejar solo el output y lo ejecuto una vez, acá tenemos Lorenzo Peralta. Si lo vuelvo a ejecutar, cambia. Si yo necesitara que devuelva siempre el mismo valor, lo puedo sedear con el método seed de faker. Le paso un número X y ahora cada vez que ejecute, retorna siempre los mismos valores. Entonces, por último, volví a tener la misma aproximación con funciones que van a recibir, que dentro suyo van a seguir invocando a re.sap, le paso el patrón, le paso el texto con que quiero reemplazar tal cosa y el texto. Yo había instanciado en el objeto fake, entonces tengo acceso a los métodos random init, random number, y así con cada uno de los datos, con los nombres, con los DNIs. En vez de reemplazarlo con una etiqueta, lo voy a reemplazar con el resultado de invocar cada uno de los métodos de fake. Entonces invoca mi función anonimizar y lo imprimo en pantalla. Creo que me faltó Justamente un ejecutarlo. detalle que ahí comenta Diego en el chat, que sí, con el SID hay que tener cuidado porque te puede llegar a permitir recuperar los datos originales porque estás trabajando siempre con la misma generación. Entonces eso es un detalle que hay que tener en cuenta. Gracias, Diego, por la aclaración. En este caso no reemplazamos por etiquetas, sino por los nombres, por los valores que retorna el paquete. Eso sería. Bueno, y como detalle, en el texto con el que veníamos trabajando había dictados. Más adelante le vamos a mostrar cómo encarar, cómo cambiar esto mediante modelos lingüísticos, que es bastante más preciso y menos estático que con expresiones regulares. Bueno, eso sería. Si alguno tiene alguna duda, a ver si puedo leer el chat. Acá.
Esta es la parte más simple, ahora se viene lo interesante. Con LMs. Bueno, si no hay Bueno, dudas voy continuemos. compartiendo la otra notebook. Vale. Avísenme cuando se esté. Primero lo voy a pasar por el chat. Denme un cachito. Ahí la pasé. Avísenme si pueden acceder. Ahí ya la voy a compartir por pantalla. Avísenme cuando se esté viendo. Creo que ahí ya se ve, por lo que veo en esta otra. Se ve. Perfecto. Si se puede, dice Román. Esto también. Buenísimo. Muchas gracias por el feedback. Bueno, en esta notebook vamos a ver cómo realizar anonimización automática de textos usando herramientas de procesamiento de lenguaje natural, por sus siglas PLN. Van a ver que el código que voy a estar haciendo acá es mucho menor a comparación del que mostró Fran, porque son herramientas que ya están diseñadas para esto y me va a facilitar mucho más el trabajo. A diferencia del enfoque anterior, donde buscábamos patrones puntuales como DNIs o correos, ahora vamos a estar trabajando con herramientas que entienden el lenguaje en cierta manera y pueden detectar entidades de forma más flexible e inteligente. La notebook se la dejé bastante comentada para si quieren pueden ir leyendo. Las dos librerías que vamos a estar utilizando son Spacy y Presidio. Spacy es una biblioteca de PLN, que es procesamiento de lenguaje natural, la cual es muy utilizada y permite reconocer entidades como nombres, personas, organizaciones, lugares y demás. Después vamos a usar Presidio, el cual es desarrollado por Microsoft y está pensado específicamente para detectar y anonimizar datos personales, que también son nombres, direcciones, teléfonos, email, identificadores, todo lo que vimos en la introducción. En este enfoque, bueno, primero voy a ejecutar la celda para que se vayan descargando las cosas. En este enfoque, Presidio va a utilizar a Spacy como motor lingüístico, combinando modelos de procesamiento de lenguaje natural con reglas y patrones propios. De esta manera vamos a obtener un proceso de anonimización más completo y adaptable a distintos tipos de texto. Si ejecutan esta celda, van a ver que se empiezan a descargar unas cosas y al final les van a decir que esto se instaló correctamente y ya podemos ir a la siguiente celda. Spacy lo que hace es aportar la inteligencia lingüística, si lo quieren ver de esa manera, y Presidio aporta la estructura para trabajar específicamente con datos personales y toda la lógica de anonimización. Entonces, juntos son una buena combinación para construir un pipeline de anonimización. Estas no son las únicas herramientas, pero son las que decidí utilizar para este taller. Bueno, después en esta celda lo que tenemos es para descargar el modelo de Spacy en español, por eso dice es, esto hace referencia que es en el idioma español, el modelo y MD significa que es la versión medium. Esto quiere decir que es un modelo bastante completo dentro de todo, tiene un vocabulario bastante completo, incluye componente de reconocimiento de entidades nombradas, que es NER, y puede identificar automáticamente cosas como personas, ubicaciones, instituciones y demás. Una vez que lo ejecuten, les van a salir estos carteles, pero no presten atención a esto, son cosas de Colab, pueden seguir ejecutando las demás celdas. Con esto ya tenemos las librerías y el modelo instalado. Ahora lo que tenemos que hacer es importar las librerías con esta parte de acá. Primero, de Presidio Analyzer vamos a importar el Analyzer Engine. El Analyzer Engine lo que hace es analizar el texto y detectar las entidades sensibles. Después tenemos el Recognizer Registry, el cual, si lo quieren ver, es como un administrador de detectores de Presidio, el cual se encarga de cargar
almacenar, organizar y proveer los reconocedores de las entidades sensibles para que el motor de análisis las utilice. Después, esto de los patrones, que es Pattern Recognizer y Pattern, lo vamos a ver más adelante. Después que tenemos el NLP Engine Provider, que es la pieza de presidio que utiliza para crear el motor de procesamiento de lenguaje natural. Y por último tenemos el Anonymizer Engine, el cual, como dice el nombre, se va a encargar de anonimizar. Se va a encargar de reemplazar o enmascarar las entidades. Bueno, acá básicamente con esta parte estamos trayendo todo lo que vamos a necesitar. Después definimos la configuración. Esto le vamos a indicar a Presidio que va a utilizar como motor a Spatie, y el modelo que vamos a usar es el que habíamos descargado anteriormente en idioma español. Después de esto ya creamos el motor, le vamos a pasar la configuración que utilizamos. Y como Presidio funciona con estos reconocedores que mencionaba anteriormente, que son los módulos que detectan distintos tipos de entidades, primero tenemos que crear el registro indicándole que los idiomas que va a soportar es inglés y español. En inglés mayormente están todas las cosas más pulidas porque es los que los desarrollan, pero también sirve para otros idiomas. Por eso en este caso usamos el idioma español. Y ahora sí, finalmente, una vez que tenemos esto, vamos a crear los dos motores clave. Creamos, por un lado, el analizador con el Analyzer Engine, el cual se va a encargar de analizar el texto y encontrar entidades sensibles, y después el Anonymizer Engine, que va a tomar esas entidades que analizamos en un texto y las va a anonimizar siguiendo unas reglas que están definidas. Bueno, ejecuto esto para que se cargue. Vamos a tener que esperar un cachito. A ver, ahí está ejecutando. Estos warnings no le presten atención, pero al final ya nos dice que está todo listo para usar. En la siguiente celda lo que vamos a hacer es probar que todo lo que configuramos funciona correctamente. Para esto voy a utilizar este ejemplo sencillo, pero que es bastante útil, en el cual incluí nombre y apellido, incluí DNI, incluí un email y un número de teléfono. Este texto nos va a permitir ver qué entidades detecta automáticamente Presidio, qué es lo que detecta por defecto. Para esto lo que tenemos que hacer es uso del analizador, que lo había declarado arriba, el Analyzer Engine, y pasarle el texto que queremos que analice y el lenguaje del mismo. Después acá lo que hago es unas líneas de código para imprimir por pantalla los resultados que me arroja. Y si ejecutamos, podemos ver que dentro del texto reconoció la entidad email address, que arranca en la posición 48 y termina en la 69. Es decir, reconoció en esta parte de acá que esto es un email. Y me da una puntuación de confianza con la que lo reconoció. En este caso es 1.0, así que está súper seguro de que eso es un email. Después vemos que detectó la entidad persona, que empieza en la posición 10, termina en la 20. Es esto de acá, es el nombre y apellido, lo detectó como entidad persona. Con un poquito de confianza menor, pero aún así lo identifica. Estas dos cosas que ven acá, que dice URL, es porque como esto tiene puntos, que dice Juan.Pérez, entiende como que esto es una URL, como que es una dirección de una página web. Pero como las posiciones en las que arrancan coincide con otra entidad, la cual tiene mayor confianza, entonces directamente esto no aparece como entidad, sino que va a predominar esta de acá. Y por último, vemos que esto de acá lo toma como número de teléfono. Ahora bien, ya que tenemos las entidades, ¿cómo hacemos para anonimizar el texto? Porque esto simplemente me está marcando lo que encontró. Acá es donde entra en juego el anonimizador, el Anonymizer Engine. Para esto le vamos a pasar al anonimizador que habíamos declarado anteriormente el texto, el cual analizamos,
y los resultados del análisis, es decir, las entidades que fuimos detectando. Si ejecuto esta celda, podemos ver que ahí nos devuelve el texto anonimizado y donde encontró el nombre y apellido de la persona, lo reemplazó por la entidad que detectó, que es perso. Después, y lo mismo pasa con el correo y lo mismo con el número de teléfono. Ahora bien, ¿qué pasó con el DNI? Porque como vimos también es un dato personal y ¿por qué no lo está anonimizando? ¿Por qué incluso ni lo detecta? Esto pasa porque Presidio y muchas herramientas de fábrica no trae un reconocedor específico para lo que es el DNI argentino. Si bien sabe reconocer emails, teléfonos, nombres y demás, porque son entidades más universales, si se quiere decir, no va a conocer nuestros formatos locales como DNI, QUIL, QUIT, no sé, legajos y demás cosas. Entonces, con esto podemos ver que las herramientas de anonimización funcionan muy bien para entidades generales. Pero cuando queremos cubrir datos locales y específicos de un país o dominio, tenemos que agregar nuestros propios patrones o reconocedores personalizados. Acá es donde entra en juego lo que les mencionaba anteriormente, que es Pattern y Pattern Recognizer. Primero lo que vamos a hacer es crear un patrón para indicarle a Presidio, mirá, tenés que reconocer este patrón de acá, esto es un DNI. Y acá se lo vamos a pasar como una expresión regular, como las que explicaba Franco en el enfoque anterior. Una vez que ya tenemos nuestro patrón listo, vamos a crear un Pattern Recognizer. Esto es literalmente como crear el detector de DNIs argentinos. Acá le vamos a poner el nombre de la entidad, así como aparecían acá arriba email address. Yo quiero que esto me lo reconozca como ArgDNI. Podría haber puesto otro nombre, el que ustedes quisieran. Después le vamos a pasar el patrón que queremos que reconozca, que es este de acá, que me va a permitir detectar DNI que estén separados por punto, por espacios o una combinación de los mismos. Y el idioma, esto es muy importante, es en español. Es para textos en español. ¿Por qué? Porque quizás, no sé, en portugués la nomenclatura del DNI significa otra cosa, no sé. Entonces hay que aclararle el idioma en el que lo va a detectar. Una vez que ya tenemos nuestro detector, se lo tenemos que pasar a Presidio. Lo agregamos a los registros. Bien, ejecuto esto para que ya se cargue. Podemos ver que con el tilde de arriba a la izquierda ya está listo. Y Perdón, ahora Fran, sí, te hago, sí, hay una pregunta que te mandaron acá en el sí. Webex y te preguntan, ¿pero todo esto es para ser ejecutado en remoto? Pregunto por el peso del modelo. Y ahí Pablo se suma a la Estos, duda que dice, imagino que estamos usando que el modelo del LLM que estamos usando no es tan grande, pero el del AMA sí, por ejemplo, para el on-premise, para cuando se corra esto on-premise. se puede llegar a hacer con CPU, no es necesario tener GPU ni nada por el estilo, lo pueden hacer de forma local, porque son modelos es muy liviano esto, no es como un LLM, como los que van a ver a continuación, que ahí sí ya necesitan otra capacidad de cómputo, esto lo pueden ejecutar de forma local sin ningún problema. No sé si respondí a tu pregunta, Lautaro. Bueno, ahora sí, lo que tenemos que hacer una vez que ya... Perfecto, me alegra que haya quedado claro. Ahora sí, una vez que ya tenemos todo esto, lo que tenemos que hacer es poner a prueba. Vamos a ver si el patrón que agregué cambia algo en el texto que teníamos. Para eso usamos el mismo texto, le decimos, volveme a analizar este texto en lenguaje español, pero ahora Presidio ya tiene este detector de DNIs. Después acá imprimo de vuelta por pantalla las entidades que detecta y le digo al anonimizador, en función de las entidades y el texto que está acá, anonimizalas. Entonces, ejecuto y ahora podemos ver que
aparece esta nueva entidad que yo creé, que es argDNI, me está indicando que arranca en la posición 24, termina en la 34, con el score que había seteado anteriormente. Podemos ver que el texto anonimizado, ahora tenemos que el DNI de person, porque reemplazó la persona, después tenemos que el DNI lo reemplazó por argDNI, y bueno, y el resto como estaba antes. Lo importante que tienen que tener es que este enfoque funciona muy bien con entidades generales, como ya vimos, como emails, teléfonos o nombres, y en caso de que necesitemos cubrir entidades locales o específicas, como DNI, Quill, Quit, no sé, legajos, expedientes y demás, podemos ampliar lo que nos ofrece Presidio con nuestros propios patrones o reconocedores personalizados. Este tipo de pipeline es ideal cuando queremos anonimizar texto de forma automática, consistente y escalable, sobre todo en entornos como es la administración pública, donde aparecen muchos datos estructurados y semiestructurados. Es decir, no sé, agarrar un acta que ya sabemos que el DNI viene de una manera en tal posición, eso lo va a hacer de forma muy sencilla. Pero ahora, si vienen datos que no siguen una estructura fija, ahí ya se nos puede llegar a complicar. Porque, por ejemplo, si para este caso yo saco los puntos, pongo el DNI separado por guiones, ejecuto y vemos que ahora ya no anda, porque esto está atado al patrón que yo había declarado antes. Entonces, en ese sentido estamos atados de vuelta, como pasaba en el caso de MonstruoFran, que depende mucho del patrón que hagamos y a veces se puede llegar a ser muy extenso. Entonces acá es donde entra en juego una parte que va a mostrar Tomás, que es una anonimización más flexible, y es utilizando los LLM. Tomás, todo tuyo. Ok, se me escucha, ¿no? ¿Escucha bien? Hola, 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 Sí, hola. Ok, sí, se escucha. ok, sí, Tomás, ok. perdón, ahí te habían hecho una Sí, pregunta. estaba Ok, viendo contestá si querés mientras voy buscando el collab. bien. Presidio se maneja por reconocer entidades. Es así. En texto como este funciona mejor que... no, yo creo que en formularios también da buen resultado. No los he probado, porque mayormente me he manejado con textos, pero sí, creería que funciona. Siempre que sean datos estructurados o semiestructurados, es donde vas a obtener los mejores resultados con Presidio. Es así. Y la segunda pregunta es, ¿este método funciona con Score? ¿Cómo puedo garantizar en volumen gigante que algunos datos no queden sin modificar? Ahí hay un tema, exactamente. Cuando haya datos que, como pasaba lo de la URL o lo del email, que se puedan pisar, depende mucho del score y a veces no vamos a tener una solución muy acertada. Porque hay muchas cosas que dependen del contexto y quizás ahí sí está bueno usar un LLM. Pero ya digo, cuando son datos estructurados, que sabemos en qué posición están, que siempre siguen un formato, difícilmente van a tener una mala solución, un mal resultado, quiero decir, con este escenario, usando estas herramientas. Hay dos aclaraciones. También podemos trabajar con un umbral, siempre tener en cuenta. Claro, Definir sí, algún umbral y cuando superes ese umbral tomar los datos. Y segundo, que otra cosa que siempre recomendamos es la evaluación por parte de una persona. O sea, por más todas las soluciones que hacemos con IA, siempre aclaramos que conviene, ¿no? Lo que se llama human in the loop, que haya una persona que valide todas las cosas que realizamos con IA. O sea, tiene que ser la IA una forma de que nos ayude a automatizar las tareas, pero siempre tiene que haber alguien que evalúe. exacto. Y para lo que preguntó Pablo, si eso no era el LLM, no, eso no es el LLM. Eso, Presidio es un marco de Python que está diseñado para detectar esas cosas, pero no es el LLM. Ok, bueno, voy yo, ¿no? Banquen Sí, que voy a compartir, porque estoy compartiendo la otra pantalla. Pantalla 2, acá. Ahí se ve el Power, ¿no?
el PowerPoint. Exacto, pero entra en lo que es procesamiento. Bien. Ah, lo habías puesto vos, Pablo. Pensé que... Bueno, ahí voy a Sí, compartir eso es. el Google Colab. Si pueden, confírmenme que lo pueden abrir y lo mismo que antes. ¿Se puede abrir? ¿Pueden abrirlo? Yo ahí probé y se puede abrir bien, pero todavía... Ahí están respondiendo en el chat Alejandro, que sí. Marisol, genial. Se puede, ok, genial. Bueno, como dijo Fran, acá lo que vamos a ver ya es un lado más enfocado a lo que son los LLM. Ahí vi una pregunta que decía si esto no eran los LLM. Ahora vamos a ver, digamos, más enfocado a lo que es el lado de Gemini o lo que son el lado de ChatGPT. Ahí Adrián puso, no me llegó el link. Bueno, ahí lo pasaste, genial. Así que primero vamos a empezar viendo qué es la PII, que como vemos acá es lo que es la información personalmente identificable, que como bien explicó Fran Len antes, son todos los datos de las personas, los datos personales, lo que son los DNI, las direcciones, pasaporte, etcétera, etcétera. Y acá está lo que sería todo el proceso basado en reglas INER, que es lo que explicaron los chicos. Y nosotros vamos a ver este proceso que tenemos acá abajo, que es lo que sería basado en LLMs, que son, digamos, para usar modelos que nos entiendan el lenguaje a nivel semántico, o sea, que le podamos ir escribiendo y nos puedan entender el contexto y el lenguaje. Entonces, esto se va a dividir en lo que son 6 partes, 5 partes. Acá tenemos la primera parte, que ya es empezar con lo que es una anonimización básica. Lo vamos a hacer con Gemini, como vemos acá, con la API de Gemini. Entonces vamos a entrar a lo que es el Google Colab, que es lo mismo que mostraron los chicos. Acá está. Y antes de empezar, les recomiendo que vayan a esta parte de acá arriba, a esta flechita, y activen lo que es un entorno con GPU. Antes le habían preguntado, cuando estaba hablando Franco, si lo que estaba haciendo él, digamos, era pesado a nivel de cómputo, de GPU. Y en este caso lo que vamos a hacer nosotros, vamos a usar un ejemplo de un LLM público que se saca de Hugging Face, que es una página de internet. Y ese LLM público lo vamos a tener que correr de manera local, entre comillas, acá en lo que es la nube, y va a pesar muchísimo más, entonces necesitamos, dentro de lo posible, poner un entorno con GPU. Entonces, nos tenemos que ir a la parte de ver recursos, y en esta parte, como ven, yo ya estoy usando RAM de la GPU. Si en caso de que a ustedes no les aparezca, tienen que ir a cambiar tipo de entorno y darle a este de acá, GPU T4. Entonces, si le damos a guardar, vamos a empezar a usar el entorno con GPU. Aún así, si no tienen iniciado sesión, que me parece que les pide iniciar sesión, o no pueden activarlo, no pasa nada, van a poder ejecutar los otros bloques. El que no van a poder ejecutar, digamos, es el del modelo público. Pero bueno, vamos a empezar. Como dije antes, vamos a ver lo que es la anonimización con la API de Gemini. En esta parte, parte 1, vemos que tenemos dos instrucciones. Lo primero que necesitamos es conseguir la API que vamos a usar. Para los que no sepan, la API es lo que a nosotros nos ayuda en el proceso de enviarle un mensaje al modelo y que nos responda, y lo podemos hacer por código. Entonces, si le damos clic al Google AI Studio que tenemos acá, nos va a redirigir a la página de Gemini. En caso de que a ustedes no les aparezca esto, lo más probable es porque no tienen una cuenta de Gemini. Entonces, lo que tienen que hacer es crear una cuenta. Yo acá estoy logueado con mi cuenta, pero si no la tienen, se loguean y ya les va a aparecer esta parte. Una vez que están acá, le tienen que ir a crear clave de API, acá en la parte superior derecha, y cuando le damos clic nos va a pedir un nombre para asignarle a esa clave. Entonces, nosotros le vamos a dar un nombre cualquiera, yo en este caso le voy a poner prueba. Y acá en esta parte de abajo, donde dice elegir un proyecto, vamos a tener que crear un proyecto desde cero. Esto lo que hace es crear un proyecto desde cero para la API que vamos a utilizar. Entonces hacemos lo mismo, le ponemos nombre prueba y ponemos crear proyecto. Bien, una vez que se crea, nos va a poner acá en el fondo, le damos crear clave, y nos va a poner acá en el fondo la API que acabamos de crear, nos va a dar un código. Como ven, yo acá tengo una que se llama make, que es una que estuve usando antes, y acá está la de prueba que acabamos de crear.
Entonces, le damos clic acá y nosotros ya podemos copiar esta API, que esta API la tenemos que subir en el Google Colab para hacer las pruebas. Entonces, díganme si pudieron, por las dudas, generar alguna API, para por lo menos saber si pueden ir haciéndolo mientras lo hago yo. A ver, ahí leo el chat. ¿Alguien pudo crear alguna API? Si no, les paso de esta que creé yo. Sí, Tomás. Ok, Lauti pudo. Antonella pudo. Ok, genial. Bueno, cualquier cosa, si alguien no puede, mándenmelo ahí. Yo estoy mirando el chat acá que lo tengo en el otro monitor y les paso la API que acabo de crear para que por lo menos puedan hacer la prueba. Entonces, una vez que tenemos la API, tenemos que agregarla. Como vemos acá, la parte 2, tenemos que agregarla en el icono de la llave y armar un nuevo secreto con el valor de la API. Entonces, si nos damos cuenta que en el Colab tenemos esta llave y acá yo ya tengo el secreto guardado, pero lo que tienen que hacer es añadir secreto nuevo. Entonces, le hacen clic. En esta parte de nombre es muy importante que pongan este nombre de Gemini-API-key, así en mayúsculas, para que lo tengan bien, se los paso ahí en el chat. Ese es el Ahí nombre que hay que están poner. pidiendo, Tomás, si pueden, ¿Podrás si puedes pasármelo? pasarla. Obvio. Sí. Ok. Ahí se las paso. Ok, para el que no pudo, puede usar esa API. Si la mayoría usa esa API, lo más probable es que les empiece a tirar error porque tiene una cantidad límite de uso. Pero bueno, el primero que la pueda usar va a poder ver bien. Entonces, una vez que ponemos el nombre de Gemini API Key, acá nos queda poner el valor, que es la API que acabamos de encontrar acá. Entonces, si le doy acá la copio y control B corta, y acá ya me queda el valor de la API copiado. Entonces, una vez que lo copiamos, le damos a este botoncito de acá, que es para activarla en el cuaderno que estamos ahora. Yo no le voy a dar porque tengo la de acá arriba activa. Y una vez que tenemos este proceso, ya tenemos guardada la API y podemos iniciar todo el flujo de anonimización. Este notebook, a diferencia del de los chicos que no requiere, digamos, GPU, lo más probable es que en cada ejecución de cada bloque tarde bastante tiempo. Entonces, lo que les recomiendo es ir a esta parte de arriba de entorno de ejecución y una vez que pusieron la API y ya tienen todo el entorno seteado, lo importante es poner ejecutar todas. Entonces, este proceso lo que va a hacer es ejecutar todo el notebook completo línea por línea. Entonces, podemos ver cómo se va ejecutando cada bloque y así ir viendo todo el proceso. Yo ya lo hice para no tener que hacerlo acá y tener que esperar. Entonces, vamos a ir viendo las respuestas que me fue dando cada bloque. En esta parte tenemos la instalación y la configuración de la API que acabamos de agarrar. Esa API que ya la guardamos acá, lo que hacemos es llamarla, como vemos acá, le estamos llamando con su nombre, que pusimos de acá el nombre, y con esta API llamamos a un modelo de Gemini. En este caso estamos llamando al modelo 2.0 Flash. Gemini tiene una cantidad infinita de modelos, tiene 1.5, 2.0, 2.5, etcétera, etcétera, pero yo en este caso estoy usando este que tiene un periodo de prueba gratis bastante largo y sirve dentro de todo bastante bien. Entonces, una vez que ya seteamos lo que es la API, la instalación y las configuraciones, tenemos que definir el prompt que vamos a usar. El prompt es ese mensaje que nosotros le vamos a mandar al modelo para explicarle qué es lo que queremos que haga. Entonces, si nos fijamos, acá le pedimos que actúe como un asistente experto en anonimización de datos y su tarea es identificar y reemplazar la información personal de las personas en el texto que nosotros le vamos a pasar. Y acá le damos diferentes tipos de información para que pueda identificarlos. Por ejemplo, que person va a ser los nombres completos de las personas. Después tenemos DNI, quill, email, teléfono y así con los diferentes datos. Y por último, le indicamos cómo queremos que nos envíe la respuesta. Acá ya le estamos diciendo que queremos que la respuesta nos la envíe en un formato que es el formato JSON. Este formato está distribuido en dos partes, como vemos acá. Está esta parte, que es Anonymized Text, que es el texto que anonimizó. Y después tenemos esta parte, que son los tipos de datos que fue encontrado. Entonces, si nosotros hicimos el proceso de ejecutar todas, este proceso tendría que verse así, con la tilde, o sea que ya se ejecutó. Y acá por último definimos la función que es lo que vamos a utilizar para hacer el proceso de anonimización. Entonces, acá lo último, tenemos ya el proceso de ejecución de esta función que acabamos de ver antes, donde le pasamos el prompt y todo lo que vimos. Y como vemos, acá yo le paso un ejemplo de
de texto que le estoy diciendo, me llamo María López, mi DNI es tanto, mi CUIL tanto, mi patente, y le paso diferentes datos. Perdón, ¿vas a enviar información sensible a Gemini en este caso? Mira, en este caso estamos utilizando toda esta información que es información falsa. En el caso de que sea información sensible real, lo recomendable no es hacerlo con Gemini porque claramente le estamos enviando nuestra información a Gemini. Ahora, dentro de en la parte 2 o en la parte 3, vamos a ver un proceso que es con un modelo open source, que es abierto, y que eso es muchísimo más recomendable para pasarle esa, digamos, información sensible. Esto lo muestro principalmente para ver cómo funciona Gemini, pero lo ideal es estos procesos, digamos, si son realmente sensibles, no pasárselos. Entonces acá lo que hago es, le paso este texto y en base a este texto, como ven, acá se lo pasé y me devuelve el resultado. Y acá en el resultado me devuelve que nos anonimizó el nombre, el DNI, el CUIL, la patente, el email y así los diferentes tipos de datos. Acá hay otro ejemplo que es cuando, por ejemplo, les escribimos el DNI sin números, como si fueran letras. Entonces, si yo hago la ejecución de esto, me va a devolver esto mismo, que es que puede identificar, digamos, que no tiene que ser sí o sí números el DNI. Bueno, esa sería la parte 1, que es todo el proceso con Gemini. Ahora viene la parte 2, que ya es lo que se llama una pseudonimización, que es muy parecido a lo que es la anonimización, pero tiene bastantes datos que son muy diferentes, entonces hay que lograr entenderlos bien. Anonimizar, como dijo Fran antes, es esos datos que nosotros tenemos, hacerlos completamente anónimos y no poder volver atrás para recuperar esa información. En este caso, la pseudonimización es reemplazar el dato, ese dato que es seguro, pero lo que pasa es que destruye la utilidad del texto para ciertos análisis. La pseudonimización lo que hace es reemplazar esos datos con datos falsos. Por ejemplo, mi nombre es Tomás Alberti, entonces para que no se sepa que mi nombre es ese, me pone de nombre María López. Entonces, reemplaza mi nombre con información falsa. En este caso vemos el mismo ejemplo, que este bloque ya se ejecutó, y vemos que definimos un prompt, que le damos los mismos datos, nada más que le pedimos otro tipo de tarea. Como vemos acá, le pedimos que reemplace los datos con datos falsos pero realistas. Y acá hacemos la función, digamos, para anonimizar. Entonces bajamos y acá ya tenemos el proceso ejecutado, que vemos el texto original, en este caso le pasé el mismo texto que antes, que es un texto inventado, y como vemos acá ya cambió todos esos datos. Esto nos sirve mucho, por ejemplo, si queremos entrenar un modelo de inteligencia artificial. Nosotros para entrenar, por ejemplo, un modelo, le tenemos que pasar muchísimos datos de información y para no pasarle datos de información reales, podemos utilizar este proceso que lo que hace es cambiarlo con datos falsos. El único problema que nos puede pasar es qué pasaría si justo el nombre que reemplaza es el nombre real de una persona. Por ejemplo, acá cambió María López por Juana Pérez. Imaginémonos que Juana Pérez sí existe, entonces ya habría un conflicto con esa diferencia y ya habría un conflicto con lo que es el nombre de esa persona. Pero bueno, acá como vemos ya reemplazó todos los datos por otro tipo de datos. Acá 41, etcétera, etcétera. Y acá vemos cómo identificó cada parte, acá identificó la persona, el DNI, el CUIL y así con los diferentes datos. Entonces, en base a la pseudonimización tenemos estas consideraciones a tener en cuenta, que son los riesgos, que es lo que les decía antes. Aún sin identificadores directos, juntar variables, por ejemplo, la edad, la localidad y la fecha, puede llegar a identificar una persona por su edad, por su localidad, podemos llegar a identificarla. O que este problema de colisiones accidentales, que en vez de un dato, al generar datos realistas, existe una pequeña probabilidad de coincidir con una persona real. Como vimos arriba con María López, si justo le cambio el nombre a una persona real, ahí ya tendría conflictos. Lo mismo con lo que son patentes, CBU, quit, teléfonos, etc. Y después los datos sintéticos lo que hacen es mejorar la utilidad, pero incrementan el riesgo de coincidencias reales. Ese sería, digamos, el problema principal. Y si necesitamos una absoluta seguridad, lo que podemos hacer es usar placeholders, que serían, en vez de poner un nombre de una persona, utilizar la palabra nombre. Y, o por ejemplo, en el caso de un dominio, utilizar estos tipos de dominio que son abiertos y que son de ejemplos. Y después tenemos la parte 3, que como vemos,
ya nos centramos en lo que es un LLM open source. Open source sería que es un modelo abierto que tiene todo su código abierto, y tenemos esta página que es Hugging Face, que tenemos diferentes tipos de modelos. Si nos metemos, podemos ver que en esta sección tenemos muchísimos modelos que nosotros podemos utilizar para lo que queramos. Entonces, en este caso, yo voy a usar un modelo específico que se llama Phi, que es de Microsoft, como vemos acá. Y como dice acá, usar una API es conveniente, como hicimos con Gemini, pero implica enviar nuestros datos a un tercero, como decía alguien antes, que era Pablo. Y eso puede tener incluso costos asociados. En este caso, la API de Gemini nos da un proceso de prueba, pero por ejemplo, la API de ChatGPT no nos da ningún proceso de prueba gratuito y hay que pagar. Entonces, una alternativa a esto es usar los modelos open source, que se ejecutan directamente en nuestra infraestructura. Entonces, nosotros en nuestro trabajo tenemos un servidor específico que cargamos ahí los modelos y los ejecutamos en esa infraestructura. En este caso, como estamos haciendo pruebas, lo vamos a ejecutar dentro del Google Colab, pero lo ideal sería ejecutarlo en un entorno local. Entonces vemos que las ventajas de esto es la privacidad total, los datos nunca salen de nuestro entorno, no tenemos costo de API y tenemos el control total del modelo que queremos usar, los ajustes que le queremos hacer, etcétera, etcétera. Entonces, acá ya se ejecutó este bloque donde nosotros estamos instalando y cargando el modelo. Para los que no activaron la GPU o para los que sí, capaz este proceso se les siga ejecutando. Suele tardar bastante, suele tardar unos 5 o 6 minutos, pero como vemos acá lo que hizo es instalar los tensores, que son los, digamos, el código del modelo, por así decirlo, instala todo el modelo y vemos acá que dice modelo open source cargado correctamente. Entonces, acá ya sabemos que cargamos el modelo open source y qué características tiene ese servidor on-premise. La verdad es un servidor bastante grande, por lo que nos permite ejecutar muchísimos tipos de modelos. Por ejemplo, pudimos ejecutar lo que es el GPT que salió hace poco, que tiene 20 billones de parámetros, me parece. No me acuerdo bien la cantidad de especificaciones que tenemos, pero es un servidor bastante grande que nos permite, digamos, una ejecución de muchísimos tipos de modelos. Y en este caso, por ejemplo, tenemos este de acá, que en nuestro caso es súper chiquito y no tendría que generar problema, pero en caso de querer modelos más grandes, nos sirve muchísimo un servidor, digamos, como el que tenemos nosotros. Ahí lo que tienen que tener en cuenta es que ya si disponen de alguna GPU o en alguna placa de video, para usar algunos modelos se tienen que fijar la cantidad de parámetros que entre en la memoria RAM de la placa de video que tienen. Exacto, exactamente. Ahí Javier Islas está Exactamente, esperando. para que tengan como referencia, quizás el modelo este de GPT, el 20 OSS, lo pueden estar corriendo en una 3090 y les va a sobrar un poquito, pero si tienen una 3090, bueno, Exacto, bien, si tienen mándenle ahí alguna con el GPU GPT, ahí, sí, sí, sí. claro, disfruten. Y sobre todo a considerar que si quieren adquirir alguna GPU para estas cosas, de preferencia que sean NVIDIA, Sí. por cómo es la arquitectura para tratar los modelos. Quizás con algunas de AMD van a tener más problemas por dependencia y demás. Ahí Diego pregunta, no, Lautaro había preguntado, ¿hay un acceso así para las diferentes entidades de la provincia? En este caso, un acceso público para las diferentes entidades no, ya que es un servidor que tenemos propio, así que no. ¿Y hay alguna Pero equivalente? Sí, ahí, Diego, cualquier cosa, cualquier desarrollo que quieran realizar, nos pueden escribir a inteligencia.artificial@gba.gov.ar. exacto. Lautaro era. Diego hizo, ¿hay alguna equivalencia entre parámetros y VRAM? No, pero ponerle un modelo de 8 billones anda más o menos en los 8 GB, algo así. Ponerle 1 a 1, un poco menos a veces. Depende del modelo, a veces depende de cómo estén optimizados y todo eso. No hay una equivalencia cierta, pero También tenés Exacto. que ver si están cuantitizados claro, y el framework que usás para usarlo de forma local. Eso también influye. exactamente. Hay bastantes cosas a tener en cuenta. Bien. Bueno, acá seguimos con este bloque. Lo que hacemos en este caso es definir una función
esa función adentro tiene este prompt, que acá le estamos diciendo que es muy parecido a lo que le dijimos arriba, que es un experto en anonimización, bla, 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 bla. Y acá lo que pedimos es que nos devuelva el texto anonimizado en este sector dentro de un JSON. Entonces, este bloque ya lo tendríamos ejecutado. Después tenemos este otro bloque que es medio de la mano de lo que acabamos de decir. Esto lo que nos permite es ver si la GPU quedó disponible. En el caso de que ustedes hayan activado la GPU desde acá, esto les tendría que dar en valor true. Si da true significa que se activó bien y si da en false significa que la GPU no está activa. Entonces en este caso vemos que true, perfecto. Y acá vemos ya la ejecución que hizo ese modelo open source. Entonces nosotros le pasamos un ejemplo de texto, en este caso le paso el mismo ejemplo que arriba. Acá lo ideal sería que si ustedes tienen sus propios textos, lo pongan acá y hagan su pruebita. Pero vemos que acá tenemos el texto original y abajo tenemos las diferentes anonimizaciones. Acá tenemos la respuesta, que como vemos pudo correctamente anonimizar el nombre, el DNI, el quill, el correo, el teléfono, etcétera, etcétera. Así que vemos que con un modelo open source también se puede hacer y es muchísimo mejor. Y como decía Fran, en el caso de contar con una GPU, lo ideal es ir por este lado, ya que no estamos enviando ninguno de nuestros datos a la API de Gemini ni a ninguna empresa externa, digamos. Después tenemos la parte 4. Acá, como vemos lo que es anonimizando los datos tabulares. Datos tabulares son datos que están, digamos, en una tabla. Nosotros dentro de Python tenemos lo que se llama pandas, que es una biblioteca que nos permite, digamos, visualizar y hacer diferentes cambios en lo que son tablas. Por ejemplo, una tabla de Excel o un CSV. Entonces, acá lo que vamos a hacer es muy similar a lo que vimos antes, pero anonimizar dentro de una tabla. Por ejemplo, si ustedes tienen un Excel súper largo de muchísima información de diferentes personas, para no tener que ir paso por paso, podemos hacer este flujo que lo que hace es anonimizar cada línea. Entonces, como vemos, acá tenemos el dataset original, o sea, el set de datos original, donde vemos que tenemos 3 filas. Tenemos con 3 columnas donde tenemos ID ticket, cliente email y el comentario, que es lo que queremos anonimizar. Entonces, acá definimos todos los procesos de anonimización. Acá llamamos, como vemos, a la función. Y esto lo que hace es anonimizar cada fila. Como vemos, en este caso, esta es una fila, esta es otra fila y esta es otra. Pero hay un pequeño problema en la segunda fila. La primera fila la pudo anonimizar y la tercera también, pero en la segunda, que esto es el error que les decía que les podía llegar a salir, nos da un error de lo que sería el modelo de Gemini. En este caso, estoy usando el modelo de Gemini, yo lo puedo cambiar y usar el modelo que vimos open source, pero para hacerlo más rápido usé el de Gemini, y me da un error y como vemos me dice que el recurso, digamos, quedó exhausted, o sea que esa API no nos da más cantidad de minutos como para consumir y hacer peticiones. Entonces tenemos que esperar un par de minutos y volver a hacer el proceso. Pero como vemos, acá en el primer comentario me dice el comentario anonimizado y vemos que anonimizó lo que es el nombre, el DNI y bueno, y allá el resto de diferentes datos. Vemos que el segundo hubo un error y el tercero lo mismo, lo anonimizó correctamente. Entonces, esto ya sería el proceso con lo que es Gemini. Y como les dije antes, lo mismo con Hugging Face. En este ejemplo utilizamos Hugging Face, que es el modelo abierto. Y vemos acá que en este sector anonimizó el texto. A ver si hago clic acá y puedo ver. No, no me deja. Pero bueno, si ustedes tienen el data frame, lo pueden instalar y ese mismo data frame traerlo y ya van a ver todos los diferentes textos anonimizados, en este caso con el modelo open source que vimos antes. Después tenemos la parte 5, que ya es la parte final, donde vemos lo que son un par de técnicas un poquito más avanzadas. Y vemos que dice que a veces el zero-shot prompting, que es darle una instrucción sin ejemplos al modelo, que es lo que hicimos arriba, nosotros en el prompt no le brindamos ningún ejemplo como para que tenga de contexto, no es suficiente para casos complejos o para identificar tipos de PII, o sea, de información personal, muy específicos. Acá es donde entran en juego técnicas un poquito más avanzadas. Entonces,
Tenemos primero lo que es el few-shot prompting. El few-shot prompting consiste en incluir en el prompt, como dice acá, algunos ejemplos de entrada y de salida para mostrarle al modelo más o menos qué es lo que queremos. Por ejemplo, si nosotros queremos crear con un modelo de inteligencia artificial un anuncio de manera automática, en el prompt lo ideal sería al final y al inicio indicarle de qué manera queremos que nos responda. Entonces, por ejemplo, acá hay un caso de uso, queremos que el modelo identifique un tipo de información personal que no estaba en las instrucciones originales, como por ejemplo un CBU. Entonces, acá vemos que, igual que antes, definimos el prompt, pero la diferencia es que acá le brindamos diferentes ejemplos. Vemos que acá le decimos que tenemos un ejemplo que nos entra de texto, donde dice el DNI de Carlos es bla, 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 y vemos que acá la respuesta que nosotros estamos esperando es un archivo JSON donde contesta correctamente con los datos anonimizados. Anonimiza el dato de persona y el DNI. Y acá tenemos otro ejemplo con el CBU. Mi CBU para la transferencia es el siguiente CBU y acá le decimos que la respuesta que queremos es que sea así. Y acá le decimos que los diferentes datos que necesitamos que encuentre de manera separado son el CBU y acá arriba sería el DNI y la persona. Entonces acá creamos la función y en el siguiente bloque vemos que ya la ejecutamos. Entonces vemos el texto original. Por favor, depositar a nombre de Ana Clara Pérez, DNI tanto, en la cuenta CBU. Y acá vemos que el email es tanto. Entonces vemos que el few-shot tuvo su resultado y pudo correctamente anonimizar lo que es persona, DNI, CBU, email, etc. Como vemos, a diferencia de lo que vimos con los chicos, es un poquito más rápido, simplemente necesitamos indicarle un prompt completo y no indicarle tantos datos como por ejemplo, como vimos con Fran antes, que para lo que es el DNI había que especificar de qué manera, digamos, era ese DNI, que era de Argentina, etc. Y además del few-shot tenemos lo que es el fine tuning, que Pau lo habló en sus charlas de la otra vez, para los que asistieron. En este caso no lo vamos a probar porque un proceso de fine tuning suele ser muy largo, necesitas hacer todo el modelo de entrenamiento y todo eso. Pero para que tengan una idea, el fine tuning es un proceso de reentrenar un modelo que ya está preentrenado sobre un dataset específico para una tarea que nosotros queramos particular. A diferencia del prompting, que es lo que hicimos antes, el fine-tuning modifica los diferentes pesos del modelo, haciéndolo un verdadero especialista en nuestra tarea. Entonces, un modelo que ya está entrenado, nosotros lo reentrenamos, por así decirlo, le hacemos como un tuneo para que tenga un mayor desempeño en el área que nosotros querramos. En este tipo de ejemplos podemos entrenarlo para que tenga un mayor desempeño, por ejemplo, en lo que son anonimizaciones de personas argentinas o cosas así. Y bueno, por último quedaría la parte 6, que ya son, digamos, las conclusiones finales que sacamos de esto y de todo lo que fuimos viendo, tanto de los LLM como lo que charlaron los chicos. Y vimos que los diferentes LLM son herramientas bastante flexibles y potentes para lo que es la anonimización de datos. Y con un prompt, digamos, bastante sencillo podemos anonimizar muchísima diversidad de cosas. Y acá vemos una tabla comparativa donde podemos ver las diferentes características, tanto de los procesos basados en reglas, como con Presidio, o los diferentes LLMs como con Gemini, y para, por ejemplo, correr un LLM de manera local, como vimos con modelos open source. Por ejemplo, vemos que la precisión, la mejor precisión, digamos, que se tuvo, es en los LLMs. Y en lo que es velocidad ya conviene más lo que sería un proceso de reglas, como explicó antes Fran, más que un LLM, ya que es un proceso muchísimo más lento. Y así con cada una, con lo que es costo, flexibilidad, privacidad, anonimización, etc. Y bueno, y ya quedaría la conclusión general, que es para grandes volúmenes de datos que nosotros tengamos, necesitamos ya un proceso capaz más tirado para lo que es enfoque basado en reglas. Y si tenemos, por ejemplo, datos que no están estructurados y tenemos capaz un Excel súper complejo de muchísimos tipos de datos, nos sirve más un enfoque de LLM vía API con Gemini. Y en el caso de que no querramos capaz algo vía API para no compartir esos datos, podemos utilizar lo que sería un modelo open source para no tener que estar compartiendo esos datos.
Así que, bueno, eso sería principalmente lo de los LLMs. Espero que Claro. les haya resultado interesante. No sé si tienen alguna pregunta o algo. No sé cómo abrir esto. Ahí, Quería bueno, hacer, bueno, dale. quería hacer Ah, una no, bueno, yo acotación ahí al final, Gracias, Pablo. que es como dice Tomás, exactamente, usar cosas basadas en reglas es mucho más rápido que usar un LLM, eso está claro. Pero, como mencionaba antes, hay que tener en cuenta que son con datos estructurados o semi-estructurados. Por ejemplo, si tengo, no sé, 1500 actas, lo va a hacer mucho más rápido algo basado en reglas, porque ya tienen datos estructurados, que usar un LLM, que me va a consumir mucho más tiempo. Ahora, si son cosas como quejas de ciudadanos, por ejemplo, donde puede haber dictados, puede haber cosas escritas de distinta manera, y bueno, quizás ahí sí está bueno encararlo con un LLM, porque no tenemos que contemplar todos los casos con lo que puede venir esa información. Esas son las principales ventajas. Exacto. Ahora sí. Me acabo, perdón, de acordar, no sé si Pau querías decir algo, pero me acabo de acordar porque lo tenía anotado. Para uno de los chicos que había preguntado en el caso de no usar Google Colab, ya que estamos, digamos, compartiendo en comillas en la nube, está lo que es Jupyter Notebook, que lo pueden instalar, que es este. Y esto es un entorno que muy parecido a Google Colab, para no decir igual, porque incluso visualmente es muy parecido. Y lo podemos correr, digamos, de manera local en nuestra PC en caso de que no queramos utilizar una solución en la nube o lo que sea. bárbaro. Y también otras consideraciones que siempre hay que tener en cuenta, más cuando pensamos en desarrollar soluciones, ¿no? Con IA generativa, es siempre evaluar la licencia de los modelos que usamos, eso es súper importante. Eh, bueno, como le comentábamos, todo lo que es el tema de privacidad de datos y todo, pueden ingresar al curso que da Germán, que ahí lo explica bien. Otra cosa, el tema de los modelos. Si van a entrar a Hugging Face, van a ver que hay millones de modelos, todas las semanas ponen modelos nuevos, pero bueno, hay que tener mucho cuidado con los modelos que usamos. No nos podemos bajar y usar cualquier modelo porque, bueno, como comenté la otra vez, hay modelos que pueden sufrir un envenenamiento de datos y modelos que, por ejemplo, hacen reentrenamiento, hacen fine tuning con datos y salió un estudio hace poquito que solamente se requieren de 250 ejemplos para realizar el envenenamiento de un dato y que lo que hace es que ese modelo ante un determinado trigger no funcione como nosotros queremos, como esperamos. Así que bueno, nada, eso, mucho cuidado con las licencias de los modelos que usamos y mucho cuidado del lugar del modelo de donde lo bajamos. Bien, ahí Juan Ángel preguntó alguna página web que recomienden para leer y aprender sobre el tema. Hay un montón. Deep Learning AI, Hugging Face también tiene Sí, esta está cursos, buena. DataCamp, bueno, hay un montón. Kaggle, esta también, Kaggle está muy buena para lo que es inteligencia artificial, data Y science. después depende, cada framework que usen va a tener su propio sitio donde, con las explicaciones, por ejemplo, LangChain y demás. Exacto. Claro, depende mucho de las herramientas y el enfoque que le quieran dar, porque la verdad son temas muy, muy amplios. Pero bueno, nada, tengan en cuenta que esto fue algo introductorio, ¿no? Tratamos de que sea apto para todo el público y acuérdense de, bueno, no usar estas collabs con datos reales. La idea es que, bueno, traten de bajárselo de forma local, ejecutarlas y puedan, ¿no? A partir de ahí profundizar más sobre las temáticas y tal vez sí que les sirva como parte para desarrollar alguna solución. Nosotros, bueno, poseemos una herramienta, un servicio anonimizado que hicieron los chicos. Nada, es eso, lo trabajamos siempre, o sea, hay que tener mucho en cuenta lo que es la gobernanza de los datos y la gobernanza de los sistemas de IA. No sé si tienen alguna otra Sí, pregunta. ahí preguntaron cómo accedemos a los cursos de IPAP. No los encuentro. Ahí los estoy buscando para pasarlos. Estaban medio Sí, escondidos. los de este mes igual ya arrancaron, así que ahora calculo que los próximos Ah, van a no. ser para el trimestre del año siguiente, porque ya
los actuales ya comenzaron, ahora en noviembre, justo esta semana Creo que en arrancaron. febrero arrancaban los próximos, más o menos por ahí. Sí. Pero bueno, como para que tengan en cuenta. Y ahí Y Fernando preguntó cuánto tiempo llevan con esto y en qué nivel se califican hoy. 10 de 10, Fernando. 10 de 10. Y, No sé. ¿Cuánto tiempo? no qué lo podemos complicado, qué calificar complicado. nosotros. No, y yo creo que depende mucho el enfoque que le dan. Por ejemplo, los chicos han trabajado bastante con RAG, que si bien es cosa de inteligencia artificial, yo también he estado en otra parte de más procesamiento de audio y de Verdad. datos. Entonces, depende mucho en el enfoque, ¿no? Porque son muchas cosas que hay que aprender, muchas librerías, muchas cosas y no podemos abarcar todo, eso es cierto. Capaz en algo somos un 7, en otra cosa un 5, y Claro, depende mucho. depende de la temática. O podés ser Ah, como Tomás y decir que sos un 10 Claro, en un todo, 10 y de ya 10 está. en todo. Hay que tener ego. bueno, y tengan en cuenta que también, otra cosa que siempre decimos, la inteligencia artificial es mucho más que esta parte, ¿no? Solo la IA generativa. Así que bueno, dentro de lo que es la dirección, trabajamos con otro tipo de soluciones. Recuerden, ahí habíamos pasado el link para que nos dejen un feedback, a ver de qué les pareció, a ver cómo podemos mejorar y otros temas que estén interesados por si surge la oportunidad de continuar con estas comunidades de práctica. La idea es, bueno, armar, hacer comunidad, si tienen alguna duda, nos pueden escribir. Y bueno, la idea es trabajar todos juntos en forma colaborativa. Así Yo, que bueno. perdón, nada que ver, pero quisiera felicitar a Ricardo y a Juan Ángel Di Mota que estuvieron ahí a full con la cámara. Los dos cracks que se quedaron con la cámara un montón, así que muchas gracias a los dos. A mí me sirvió, yo iba viendo para ahí, te veía vos, Juan Ángel, y decía, bueno, bien, muy bien, muy bien. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, ya no quedaría algo más. Bueno, claro, si tienen algunas Claro, preguntas alguna que podamos pregunta o algo. responder, y si no es mucha molestia, después que la mayoría, los que puedan prender la cámara, si sacamos una captura de pantalla de lo que fue el Ah, una taller, super para selfie. llevarnos un recuerdo. Buenísimo. Banco, me gustó, me gustó. Así que los que Mira, Adrián puedan, no tiene. sin compromiso. Bueno, a la cuenta de 5. Yo saco. Mira, ahí se sumó uno. Bien, ese. Muchas gracias a los que se Ahí están sumando. Martín. Claudia no tiene Bueno, cámara. buenísimo. Ahí Fernando. Estamos muy contentos de que sea productivo para todos. ¿Lo sacás vos, Tommy, cualquier cosa? Sí, pero un toque sin más. Dale. Ahí. Ok, bueno, saco en 3, por si se quieren preparar, sonreír, no sé, ¿viste? Saco en 3, 2, 1. Ok, Listo. ahí salimos todos. Perfecto. Bueno, les agradezco por haber participado de este taller de anonimización de datos que está en marco, ¿no?, de las comunidades de práctica de innovación digital que son impulsadas por la Subsecretaría de Gobierno Digital. Así que, bueno, muchas gracias por subirse, por participar y bueno, esperamos que les haya servido. Claro. Y cualquier cosa en la que los podamos ayudar, bueno, en el mail que les dejó Paula, ahí nos pueden escribir. Exactamente. Bueno, Bueno, muchas muchas gracias gracias. a todos. Un Déjennos un saludo. feedback. Claro, un feedback Claro. positivo. 10 de 10 te van a poner. Nos vemos, gracias. Adiós. Chao, Chao, chao. 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 Chao.